El comportamiento que él tiene es, sale de donde está perchado, la percha donde está posado, vuela, toma algo en el aire y se vuelve a posar. Generalmente ahí se ha posado 2 o 3 veces en el mismo sitio y ha cambiado también de percha dentro del bosque. Eso quiere decir que él está atrapando insectos en vuelo. Hola, bienvenidos al segundo episodio de Aves Vigilantes. Permítanme antes recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, le den like y nos recomienden, compartan toda esta información. Este es un área protegida natural y vinimos acá porque hay un listado interesante de especies de aves presentes en la zona. Yo tengo vistas acá alrededor de 121 especies y se presta mucho para la observación de aves, y no solo de aves, sino de naturaleza en general. En este caso, la ropa es de colores planos, de colores opacos, nada de colores brillantes, para que nos permita de alguna manera acercarnos lo suficiente a las aves que están a nuestro alrededor. Lo otro es ir de manera silenciosa, tratar de ir lo más callados posible, haciendo el menor ruido posible con las pisadas, de manera de poder acercarnos lo suficiente para observarlas e identificarlas. Y ustedes me dirán entonces, bueno, ¿y cómo puedo yo identificar las aves que estoy viendo o que estoy escuchando? Bueno, hay varios tips que les quiero dar en este caso y que les van a ser de mucha utilidad. En primer lugar, las aves tenemos que, al localizarlas, tratar de verlas y tener una relación del tamaño que ellas tienen. Por ejemplo, aves que ustedes vean la pueden comparar con una paloma, con un canario o con un samuro, por ponerles un ejemplo. Entonces van a tener ahí un tamaño relativo de qué es lo que están viendo. Lo otro que es importantísimo que observemos es la coloración del ave. El ave puede tener distintas coloraciones y podemos ver áreas de la cabeza, la espalda, la cola, las patas, etc. Ok, por ejemplo, fíjense que acá cerca había una pareja de aves volando. Se posaron más allá de los bambúes. Una era de color negro y otra era de color rufo, o sea, un marrón rojizo. Entonces, eso me da a mí una guía para saber a qué especies me estoy refiriendo o qué especie estaba observando. Adicionalmente, el tamaño era un tamaño muy parecido a un tordillo común, a un tordito de estos negros que andan por ahí por Caracas, por ejemplo. Es un tamaño muy parecido al de un turpial. Esa ave negra junto con esa ave rufa hacen una pareja y es una pareja de chocolateros. Entonces, con la información del tamaño relativo y la coloración, podemos ir a nuestras guías de campo a buscar este tipo de aves. El ave también puede ser localizada en base al canto, donde escuchamos o donde escuchemos cantos. Entonces, rápidamente podemos dirigir hacia ese sitio nuestra mirada y tratar de buscar dentro de este follaje, dentro de este bosque, dónde está el ave que está emitiendo ese canto para lograr una identificación certera. La otra cosa importante, ya les hablamos entonces del tamaño relativo y de la coloración, es el comportamiento. ¿Qué debemos identificar en comportamiento? ¿Dónde vimos el ave? El ave la vimos en el dosel, la vimos parada en una rama expuesta a un camino, la vimos posada en el piso, la vimos escarbando hojas, la vimos dentro de un tronco. Ese comportamiento también nos va a orientar a nosotros a una identificación cercana o certera a la especie que estamos viendo. Esas son 3 herramientas básicas o 3 tips básicos que a mí me han servido de mucho. Una vez que tengamos entonces esa información, esos datos y la llevemos a nuestra libreta de campo o la llevemos a nuestra aplicación, si no logramos identificarla adecuadamente, entonces podemos recurrir a especialistas, a amigos o a grupos. Hay grupos en redes sociales que los pueden ayudar a identificar las aves. Hay aplicaciones celulares para celulares que también pueden ayudarlos a identificar con una fotografía las aves. Están todas las guías de campo
que no necesariamente tienen que tenerlas en físico, y hay algunas páginas que estaremos compartiendo con ustedes las direcciones, donde pueden de alguna manera empezar a identificar las aves más comunes, sobre todo las más comunes de Caracas o las más comunes de Venezuela. Entonces vamos ahorita a ver si hacemos algún ejercicio práctico, esperamos encontrarnos algún ave por acá, la tomaremos y veremos entonces cómo logramos identificar. Fíjense que nos movimos unos metros dentro de la misma propiedad y la vista al bosque cambia. Ahora estamos en una vista superior, un poco más en la parte media y alta de árboles y de algunos arbustos. Y nos llamó mucho la atención porque vimos volar un ave aquí sumamente bonita y llamativa, que le dicen tucuzo barranquero. Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico de cómo identificarlo. Entonces un ave bastante grande de colores brillantes que la tenemos perchada en una rama horizontal que está enfrente, y lo otro, aparte de la proporción cabeza-pico y el tamaño relativo, es la coloración. Por la parte dorsal, por la parte de la espalda y la cola, tiene una cola larga, es de un verde brillante, un verde iridiscente. Tiene una pequeña mascarita con el cuello, o sea, la parte de la garganta blanca, y por la parte inferior, todo lo que es el vientre y la cola, es de un color rufo brillante. Entonces tenemos forma de pico, tamaño de ave, posición en el dosel, coloración, y son datos que nos van a permitir identificarlo. Adicionalmente, el comportamiento que él tiene es, sale de donde está perchado, la percha donde está posado, vuela, toma algo en el aire y se vuelve a posar. Generalmente ahí se ha posado 2 o 3 veces en el mismo sitio y ha cambiado también de percha dentro del bosque. Eso quiere decir que él está atrapando insectos en vuelo. Entonces, bueno, toda esta información nos llevan a la especie correcta, que en este caso sería el tucuzo barranquero, cuyo nombre científico es Gálvula ruficauda, y no ha cantado porque también con el canto podría ayudar a identificarlo. Me despido de ustedes y recuerden, si no lo han hecho, de suscribirse a nuestro canal de YouTube, de darle like y de este contenido y todos los contenidos de Río Verde compartirlos con sus amigos. Entonces nos vemos en el próximo episodio.